minuto más para empezar, por favor. Listo. Bueno. Listo. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, para los que tienen errores en la tarea de Night Quiz, Cristian va a hacer una sesión el sábado, ¿de acuerdo? Respondiendo dudas de ese taller en específico. ¿Ya? Y además, pueden hacer la segunda entrega vía Neo, ¿de acuerdo? Como hemos estado haciendo con todas las tareas. ¿Listo? ¿Ahora tienen alguna pregunta en específico del curso? ¿O todo bien? ¿Nada? Pero Edgar, acabo de llegar a... ¿Cuál es la pregunta? No, simplemente que si tienen alguna duda en específico del curso o o alguna queja, algún feedback del curso en general. La verdad yo estoy muy a gusto con el curso, ¿no? Justamente la manera en la que estás llevando el tema, bueno, los temas, la materia, la verdad me agrada mucho y yo lo entiendo súper bien. Sería bueno igual saber qué Listo. piensan los demás. ¿Algún otro? Estefan, tienes el micrófono abierto. Creo que nada, igual estoy de acuerdo. Todo bien hasta ahora. Está bien explicar las clases, igual nos da tiempo para Listo. estudiar. Todo súper bien. Súper. Bueno, entonces, seguiremos entonces trabajando en el tema, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que vamos a ver hoy. Esta clase es más que todo teórica, pero pues de todas maneras es importante para lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla. Antes de nada, no estoy compartiendo mi pantalla. Listo. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Se ve. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ojo. No está la clase anterior, perdón. Nos vamos para la clase esta, 16. ¿Listo? Entonces, nos vamos para la clase 16. Vamos a acabar de ver la transformada Z. ¿Ya? Vamos a ver algunas propiedades, sobre todo una muy importante, que es la propiedad de desplazamiento en tiempo. ¿Por qué es tan importante? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? La transformada inversa Z, y de último vamos a ver el dato del día que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria del 2008, ¿de acuerdo? Que fue cuando se dio la crisis en la bolsa de valores en Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a ver qué tiene que ver procesamiento de señales, o cómo se aplica procesamiento de señales aquí, ¿de acuerdo? Listo, entonces, habíamos visto básicamente, solo para repasar, cierto que la transformada Z está definida de la siguiente manera, ¿cierto? X de Z es la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito de x de n por z a la menos n, ¿cierto? ¿Ya? Y habíamos visto
básicamente 3 tipos de regiones de convergencia, porque esto tiene su región de convergencia, ¿cierto? La primera es la parte exterior de un círculo. La segunda que ya hemos visto es la parte interior de un círculo. Y la tercera, un anillo, ¿cierto? Esas son las 3 regiones que hemos visto o que vimos de la clase pasada. Vamos a ver otras 2 regiones que son todo el plano y básicamente que no hay región de convergencia, ¿listo? Y con eso acabaríamos este pedazo. Entonces, vamos a hallar la transformada Z de delta de n, ¿listo? Recuerden que el delta de n es muy curioso porque solamente es una muestra en n igual a 0 que vale 1. Es muy parecida al delta continuo, solamente que el delta continuo es mucho más abstracto porque es como si ustedes picharan un rectángulo de plastilina, ¿cierto? Y volvieran eso un hilito tan pequeño que se fuera hasta infinito, ¿ya? En el mundo discreto no es tan abstracto, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería la transformada Z del delta de n? Entonces vamos a ver. X de Z va a ser igual a la sumatoria desde K igual, o desde n, perdón, igual menos infinito, infinito, de delta de n por Z a la menos n, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, si yo multiplico el delta por una función, ¿cierto? La propiedad me dice que es, básicamente, el delta por la función evaluada donde está el delta, que en este caso es 0, ¿cierto? Ya, en n igual a 0. Y cualquier número elevado a 0 es 1, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes suman toda esta función que está acá, básicamente la suma va a dar 1. ¿Listo? En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que la transformada z del delta de n, ¿cierto? Va a ser 1. Ahora la pregunta va a ser, ¿existe alguna forma de que esta sumatoria que está acá diverja? ¿Alguien me podría decir? De hecho, no. Es un valor constante, siempre converge. De hecho, no, ¿cierto? Como tú dices, tú sumas todo, siempre esa sumatoria te va a dar 1, ¿cierto? Sin importar el valor de z, básicamente. ¿Listo? Entonces, miren que en este caso la región de convergencia es toda la región, ¿ya? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si mi función es una función acotada en tiempo, o sea, es una función que está acotada en tiempo, que va, por ejemplo, desde menos n0 hasta n0, por ejemplo, la región de convergencia de esta función siempre va a ser todo el plano z. ¿Ya? ¿Listo? Excepto, pero eso ya es muy matemático, z igual a 0 o infinito a veces, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero digamos que este es un principio muy importante porque es un principio que me va a garantizar estabilidad, ¿de acuerdo? Para cualquier filtro digital que yo diseñe. Ya eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos filtros digitales, ¿listo? Entonces, toda función acotada en tiempo, su región de convergencia va a ser todo el plano Z, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ahora nos vamos para el caso de que no existe región de convergencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hallar la transformada Z de esta función. ¿Listo? Ya, entonces vamos a aplicar la definición, que sería la sumatoria desde n igual menos infinito, infinito, ¿de acuerdo? Esta la vamos a llamar x1. Entonces sería x1 de n por z a la menos n, y esta la vamos a llamar x2, ¿cierto? x2 de n por z a la menos n. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vamos a calcular la transformada z. Entonces, para este primer caso, vamos a hacerlo. Sería la sumatoria desde n igual menos infinito, ¿cierto? ¿Y hasta dónde iría? Hasta donde esta función se apaga, que sería menos 1, ¿cierto? ¿Listo? De 1 medio a la n
por z a la menos n. ¿Listo? Vamos a seguir haciéndolo acá. ¿De acuerdo? Entonces sería menos la sumatoria desde n igual menos infinito hasta menos 1. Y esto lo puedo fusionar, ¿cierto? Un medio z a la n, ¿cierto? Ya simplemente pegué las bases. Y eso va a ser igual a, volteamos los índices, me quedaría la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? De un medio z a la menos n, ¿cierto? Cuando volteo los índices, cambio el negativo, ¿de acuerdo? Y eso me daría igual a menos, esto lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 2z a la n, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Simplemente muevo mi sumatoria. Menos, menos, más. ¿Listo? Y esto me quedaría menos, esto que está aquí lo puedo escribir como 2z, la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de 2z a la n. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos 2z arriba y abajo me quedaría 1 menos 2z. Siempre y cuando la magnitud de mi base sea menor a 1, ¿cierto? O en otras palabras, la magnitud de z sea menor a 1 medio. ¿Listo? Este sería para x1, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, para x2 ya lo habíamos hecho la clase pasada, ¿cierto? Para el UDN. ¿Cómo me quedaría? La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de z a la menos n, y eso es básicamente, habíamos dicho, 1 menos z a la menos 1, siempre y cuando z, la magnitud, sea mayor a 1. ¿Listo? Entonces tenemos dos regiones de convergencia. ¿Ya? Vamos a pintarla acá, para ahorrar espacio. Este sería un medio, y este sería 1. ¿De acuerdo? Para x1 me daría la parte interna del círculo de un medio, y para x2 la parte externa del círculo unitario. ¿Ya? Ahora, ¿existe intersección entre esas dos regiones? Claramente no, ¿cierto? No se intersectan estas dos regiones. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene transformada z, ¿cierto? A pesar de que tiene, digamos, una expresión algebraica, no tiene región de convergencia, entonces no tendría transformada z esta función que está acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. Este, no tiene transformada, no tendría ninguna transformada Z, si es que no se intersectan las... Exacto. Porque tú tienes que hallar un punto común entre tus dos o muchas regiones. Pueden ser incluso 5 o 6 funciones. Siempre se tienen que Ah, intersectar en algún punto todas las regiones de las funciones individuales. ¿De acuerdo? ok, listo, gracias. Sí. Gracias. Rodrigo, creo que habías dicho. No sé, estaba diciendo ninguna duda, ¿no? Pero justo habló alguien con Ah, ya. dudas y me disculpe. Ya. Súper. Listo, entonces ya tenemos básicamente los 5 tipos de regiones de convergencia. ¿Cierto? Vamos a escribirlo acá y luego vamos a hacer un ejemplo más. ¿Cierto? Que sería O. La parte exterior de un círculo, ¿cierto? Generalmente en este caso siempre está multiplicada por UDN, la función. La parte interior de un círculo estaría multiplicada por U de menos N, ¿cierto? De la misma manera que habíamos hecho en Laplace, ¿cierto? Un anillo, ¿cierto? Y aquí tendría básicamente mínimo un U de N y un U de menos N, ¿verdad? La otra sería todo el plano y finalmente que no existiera, básicamente, ¿cierto? Que no existiera. ¿Listo? En realidad son 5. ¿Ya? Que son paralelas a las que habíamos hecho en Laplace. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado, que es con una función senoidal, y ya con eso daríamos fin a transformada z, luego nos vamos para inverso. ¿Ya?
Vamos a hacer esta función, seno de omega 0 t por u de t. Perdón, n. Me confundí. Me fui para el tiempo analógico. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace. Ya, entonces me quedaría x de z es igual a la sumatoria. De una vez pongamos esto acotado. Desde n igual 0 hasta infinito. De seno de omega 0 n por z a la menos n. ¿Listo? Ahora, ¿cómo resolverían ustedes esta sumatoria? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué usarían? Pareciera útil la identidad del seno complejo, ¿no? Exactamente, la identidad del seno complejo para poder usar, digamos, las series geométricas, ¿cierto? Que es lo que conocemos hasta ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Ojo, me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de por z a la menos n, ¿cierto? Y eso que está entre paréntesis sería Euler a la j omega 0 n menos Euler a la menos j omega 0 n sobre j2. ¿Listo? Y esto simplemente es dos sumatorias, ¿cierto? Saco factor común 1 sobre j2, me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de Euler a la j omega 0 n por z a la menos n menos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de Euler a la menos j omega 0 n por z a la menos n. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a fusionar esto en una sola base. Entonces me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, la base de esto es esto que está acá, ¿cierto? Euler a la j omega 0. ¿Listo? Por z a la menos 1 a la n. ¿De acuerdo? Menos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, y la base de esto sería Euler a la menos j omega 0, ¿cierto? O sea, este que está acá. Por z a la menos 1 y toda la n. ¿Listo? ¿Ya? Entonces sigamos acá. ¿Ya? Entonces me quedaría 1 sobre j2. ¿Listo? Entonces aquí simplemente aplico mi serie geométrica, ¿cierto? 1 menos la base. ¿Listo? Y aquí también aplico mi serie geométrica. Pero la base cambia acá, ¿cierto? Es menos. ¿Listo? Ahora vamos allá a la región de convergencia. Ojo. Listo. Para que esta sumatoria converja, que es la primera, la base o la magnitud de la base tiene que ser menor a 1. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Ojo, aquí básicamente lo que tengo que hacer es decir que la magnitud de Euler a la j omega 0 por la magnitud de z a la menos 1 tiene que ser menor a 1. ¿Cierto? O en otras palabras, la magnitud de Euler a la j omega 0 sobre la magnitud de z, porque si el menos 1 baja al denominador, menor a 1. O en otras palabras, la magnitud de z tiene que ser mayor, ¿cierto? A la magnitud de Euler a la j omega 0. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la magnitud de Euler a la j omega 0? Es uno. Es 1, ¿cierto? Básicamente es lo que multiplica mi exponencial compleja, o sea, 1. ¿Cierto? Entonces, básicamente me están diciendo que la magnitud de z tiene que ser mayor a 1. ¿Listo? Ese sería para la primera sumatoria. Ahora hagámoslo para la segunda sumatoria. Listo, me quedaría la magnitud de Euler a la menos j omega 0 por z a la menos 1 tiene que ser menor a 1 para que converja la sumatoria, ¿cierto? A mí me interesa es que converja la sumatoria. ¿Ya? Hacemos el mismo análisis. La magnitud de Euler a la menos j omega 0
la magnitud de z, perdón, sobre la magnitud de z, tiene que ser menor a 1, o en otras palabras, la magnitud de z tiene que ser mayor a la magnitud de Euler a la menos j omega 0. ¿Cierto? Y como dijo Nicolás, básicamente, la magnitud de ese número complejo es 1, que es lo que multiplica mi exponencial complejo. ¿De acuerdo? En otras palabras, ¿ya? La región de convergencia de este caso va a ser z mayor a 1 sin incluirlo. ¿De acuerdo? Sin incluirlo. ¿Ya? Sería el círculo unitario. ¿Listo? Y esta sería la transformada z. Ahora, podemos simplificarlo un poco más y lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Para que se vea mejor. ¿Listo? Entonces tengo que es 1 sobre J2, factor común. 1 sobre 1 menos Euler a la J omega 0 por Z a la menos 1, menos 1 sobre 1 menos Euler a la menos J omega 0 por Z a la menos 1. ¿Cierto? Vamos a simplificarlo más para que se vayan esos números complejos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común o común denominador, ¿cierto? Multiplico, entonces me quedaría 1 menos Euler a la J omega 0 por Z a la menos 1 por 1 menos Euler a la menos J omega 0 por Z a la menos 1 y hago los productos cruzados, ¿cierto? Me quedaría 1 menos Euler a la menos J omega 0 por Z a la menos 1 y aquí sería menos 1 más, porque cambian los signos por el negativo, Euler a la J omega 0 por Z a la menos 1 y todo eso por 1 sobre J2. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a simplificar un poquito más incluso. Entonces, primero el denominador, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1, ¿cierto? Menos Euler a la menos J omega 0 por Z a la menos 1, que sería este por este. Y este por este me quedaría menos Euler a la J omega 0 por Z a la menos 1. ¿De acuerdo? Y este por este, ¿cuánto me daría? Me daría Z a la menos 2, porque si multiplico este con este, eso me da 1, ¿cierto? Porque sumo los exponentes y eso me da Euler a la 0, ¿de acuerdo? ¿Está claro ese pedazo? Listo. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, en el numerador, ¿qué va a pasar? Este 1 se va con este 1, ¿de acuerdo? Y va a quedar de la siguiente manera arriba. Z a la menos 1, factor común, Euler a la J omega 0, menos Euler a la menos J omega 0, ¿de acuerdo? Porque estoy sacando factor común este. Y eso lo divido sobre J2, que es el que está acá, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Ya? Y aún más, voy a hacer lo siguiente, ojo. Voy a sacar factor común aquí, menos, ¿de acuerdo? Y aquí quedaría más. Lo multiplico por 2, lo divido por 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente la transformada z de seno de omega 0 n por u de n? Me quedaría z a la menos 1, y todo esto que está aquí, ¿qué es? Es seno de omega 0, ¿cierto? Y abajo me quedaría 1 menos 2 veces, y todo esto que está aquí es z a la menos 1 coseno de omega 0 más z a la menos 2. ¿Listo? Siempre y cuando la parte real de z sea mayor a 1. ¿Listo? Bueno, entonces aquí simplifiqué un poco para que se vea un poco más elegante, pero las dos respuestas son válidas, digamos, en un contexto matemático. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros?
Todo claro, Inge, todo claro. Listo. Ahora vamos a ver algunas propiedades de la transformada Z y luego pasamos a transformada inversa Z. Primero vamos a ver las propiedades de los sistemas reflejadas en la transformada Z. Entonces habíamos dicho que hay dos propiedades muy importantes que son estabilidad y causalidad. ¿De acuerdo? Estabilidad y causalidad. ¿Listo? Entonces, primera pregunta para que se acuerden, para que refresquen la memoria. Si yo estoy en un sistema, ¿cierto? Digamos, si le introduzco una entrada a mi sistema y mi sistema es estable, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica de la salida respecto a la entrada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Sí? El que se llama, perdón. ¿Rodrigo? Con la condición se refiere a que las dos deben ser acotadas. Exactamente. Si mi entrada es acotada, mi salida es acotada, ¿cierto? Esa es la definición desde el punto de vista de sistemas. Y eso también aplica para funciones discretas, entonces lo puedo cambiar por n. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista de Laplace, ¿cuál es la condición de la región de convergencia para que el sistema fuera estable? Tenía que pasar por el eje imaginario. Exactamente. Tiene que encerrar el eje imaginario. ¿De acuerdo? ¿Listo? Eso es desde Laplace. Ahora, desde Z, es muy parecida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? El eje imaginario se va a volver básicamente un círculo con radio 1. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la condición para que mi función sea estable, ¿de acuerdo? Es básicamente que la región de convergencia encierre al círculo unitario. Entonces, por ejemplo, si arranca desde acá, ese sería estable. ¿De acuerdo? O sea, tiene que encerrar al círculo unitario. ¿Listo? Entonces, ahora el papel importante no es el eje imaginario, sino el círculo unitario. ¿Ya? Eso lo vamos a entender cuando veamos transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una función estable sería 1/2 a la n por u de n, ¿cierto? Su transformada de z es 1 menos 1/2 de z a la menos 1, y la región de convergencia es z mayor a 1/2. ¿Ya? O sea, si esto es 1/2, sería hacia atrás, hacia afuera, ¿cierto? ¿Ya? Y obviamente el círculo unitario cae dentro de la región de convergencia. ¿Listo? Este sería un ejemplo de una función estable. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo de una función estable sería, por ejemplo, valga la redundancia, menos 3 a la n u de menos n menos 1. ¿Listo? ¿Cuál es su transformada z? Es 1 menos 1 sobre 1 menos 3z a la menos 1. Y la región de convergencia es magnitud de z menor a 3. ¿De acuerdo? Lo pueden comprobar. ¿Ya? Entonces, si este es un círculo de radio 3, esta sería toda la región de convergencia. Y obviamente cae el círculo unitario dentro de la región de convergencia. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, otro ejemplo, pero de una función inestable. Sería, por ejemplo, 3 a la n por u de n. ¿Cierto? La región de convergencia sería z mayor a 3. ¿De acuerdo? O sea, no encierra el círculo unitario. ¿Listo? Y otro ejemplo sería, por ejemplo, valga la redundancia, 1/2 a la n por u de menos n menos 1. ¿De acuerdo? En este caso, la transformada z tiene una región de convergencia z menor a 1/2. ¿Listo?
¿Ya? Entonces, ustedes si ven la transformada Z y su región de convergencia, pueden determinar si el sistema es estable. ¿Qué nos interesa a nosotros? Obviamente que el sistema sea estable, ¿cierto? Un sistema inestable no sirve para nada. Básicamente, no se puede implementar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo comprobar que mi función es estable desde el tiempo? ¿Ya? Es básicamente lo mismo que hacíamos en el tiempo continuo, ¿cierto? Cuando yo estaba en el tiempo continuo, yo decía, si yo integro el valor absoluto de mi señal sobre todo su dominio, esto tiene que ser menor a infinito. De la misma manera, si yo hago la sumatoria, ¿cierto?, de todos los coeficientes, en este caso de mi serie, tiene que ser menor a infinito. ¿Listo? En este caso sería un sistema estable, visto desde el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y visto desde Z, tiene que encerrar al eje imaginario, al círculo unitario. ¿Listo? ¿Ya? ¿Preguntas o está claro? Bueno, vamos para causalidad. Desde sistemas, ¿cuál era la definición de un sistema causal? ¿Alguien me puede decir? Sistema causal. Déjame ver, Rodrigo. Nicolás. ¿Tiene que abrir hacia la derecha? Sí, pero desde sistemas. Tu entrada depende de tiempos. Ah, de tiempos que vayan, digamos, no de tiempos mayores. Exactamente. No dependen de tiempos futuros, sino de pasados y presentes. ¿De acuerdo? Esa es la causalidad de sistemas. Ahora, desde Laplace, ¿cierto? Como dijo Rodrigo, Nicolás, la región de convergencia tiene que abrir hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, desde Z, ¿cómo creen ustedes que se ve la región de convergencia de un sistema causal? ¿Alguien? ¿Rodrigo? Tal vez tenga una relación con el círculo unitario. Si la región de convergencia es, supongamos, mayor que 1, entonces pues es... No, ya me he perdido. claro, Bueno, algo por ahí está está pensando. bien. Vas por buen camino, lo único que te sobra es el círculo unitario. Pero si la región de convergencia es la parte exterior de un círculo, ¿ya? Es automáticamente un sistema causal. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, si tú doblas, por ejemplo, esta región que abre hacia la derecha, la doblas, como habíamos hecho la vez pasada, te da la parte exterior de un círculo. ¿Listo? Ya, entonces, por ejemplo, un sistema causal. Un sistema causal de los que hayamos visto sería un medio a la n por UDN, ¿cierto? La región de convergencia es la parte exterior del círculo, un medio. ¿Listo? Y un sistema no causal sería U de menos n, ¿cierto? Que sería la parte interior del círculo. ¿Listo? Entonces, desde ese punto podemos ver estabilidad y causalidad. ¿De acuerdo? Estabilidad y causalidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Depende de lo que hagamos, ¿cierto? Usualmente, cuando estamos implementando sistemas en tiempo real, nos interesa sistemas estables y causales. ¿De acuerdo? Porque en tiempo real uno no puede adivinar el futuro, ¿cierto? ¿Ya? Listo, esto es lo que nos interesa en tiempo real. ¿Listo? Ahora, si conocemos los datos y nos dicen filtren los datos, y ya conocemos todos los datos, podemos tener sistemas estables y también causales o no causales, no importa. ¿Ya? Pero usualmente lo que nos interesa son sistemas estables y causales. ¿De acuerdo? Para poder implementarlos en tiempo real. ¿Listo?
Los sistemas no causales, de nuevo, solamente van a aparecer cuando ustedes conozcan todos los datos. O sea, por ejemplo, si yo les digo, filtrenme esta señal, ¿ya? Ya conocen los datos, los pueden filtrar, pero si ustedes están ejecutando algo, ¿cierto? Por ejemplo, están manejando un dron, ¿ya? Ustedes no pueden saber hacia dónde se va a mover el dron, ¿cierto? O hacia dónde está soplando el viento, ¿ya? Entonces, tiene que ser un sistema causal. No puede predecir el futuro, no conoce datos del futuro. Puede predecirlo, pero no conoce datos del futuro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos interesa. O sea, usualmente nos interesa sistemas de esta manera. ¿Listo? Y que el círculo unitario esté dentro de esto. ¿Ya? Entonces ya vemos las primeras propiedades. ¿De acuerdo? Que son estabilidad y causalidad, que son propiedades de los sistemas como tal. ¿Ya? Ahora vamos a ver propiedades de la transformada Z como tal. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a ver tres propiedades. Tres o cuatro. Sí, no, tres propiedades que son. La primera, el desplazamiento en tiempo. En este caso, tiempo es muestra, ¿no? Vamos a desplazar una muestra, dos muestras, tres muestras, etc. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí una diapositiva más y empezamos. La primera propiedad es desplazamiento en tiempo. Si yo tengo una función x de n y su transformada es x de z, ¿ya? Al yo desplazarla en tiempo, lo que hago es multiplicarlo por z, bueno, en este caso, n0, ¿cierto? Lo que hago es multiplicarla por z a la menos n0, x de z. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un ejemplo y luego vamos a ver por qué es importante esta propiedad. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo, un ejemplo sencillo que es delta de n menos 10. Vamos a calcular la transformada z. ¿Listo? Entonces, primero la vamos a calcular usando la definición, o sea, sumatoria desde n igual menos infinito a infinito, de delta de n menos 10 por z a la menos n, ¿cierto? Ahora, ¿dónde se encuentra este impulso? Este impulso se encuentra en n igual a 10, donde se hace 0 el argumento, ¿cierto? Entonces, por la propiedad del impulso, me quedaría la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito de delta de n menos 10 por z a la menos 10. ¿De acuerdo? ¿Cómo me quedaría entonces? Puedo sacar esto de acá, me quedaría z a la menos 10 por la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito de delta de n menos 10. Y si ustedes suman la función impulso, se les va a dar 1, ¿cierto? O sea, la transformada z es z a la menos 10 y la región de convergencia es todo el plano, ¿de acuerdo? Esa sería la forma aplicando la definición. Ahora vamos a aplicar esta propiedad, ¿de acuerdo? Entonces yo ya sé que delta de n tiene una transformada z que es 1, ¿listo? Delta de n menos 10 tendría básicamente una transformada z que es 1 por z a la menos 10, ¿ya? O sea, z a la menos 10. Y su región de convergencia es todo el plano. Entonces, aquí, en esta propiedad, la región de convergencia se mantiene, ¿cierto? Sigue siendo igual a la original. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Entendieron este punto? ¿Más o menos? ¿O dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? Entonces, ¿quiénes ya vieron control acá? Que alce la mano, o que digan sí o no. ¿Quiénes ya vieron control? Por ejemplo, Aldo, ¿tú ya viste control? Recién este semestre estoy llevando ahí. Ah, ya. Bueno, cuando ustedes vean control, ustedes se van a dar cuenta que hay
hay un bloque fundamental para ustedes modelar un sistema utilizando diagrama de bloques. ¿Cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? Que hayan visto control. ¿El bloque? El integrador, Inge. El integrador, ¿cierto? El integrador. Uno con el integrador puede hacer muchas cosas. Puede modelar ecuaciones diferenciales lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales, etc. Este es el bloque fundamental para modelar un sistema discreto. El continuo, perdón. Y un sistema continuo que es modelado por una ecuación diferencial, ¿cierto? Ahora, el bloque fundamental para nosotros modelar un sistema discreto es el bloque de retraso, así se llama, ¿ya? ¿Listo? Entonces, todos los sistemas que yo puedo hacer utilizando ecuaciones, en este caso se llamarían en diferencias, ¿ya? ¿Listo? Todo se puede modelar con el bloque retraso. Entonces, si yo le introduzco una señal al bloque retraso, me saca la señal retrasada, en este caso, una muestra. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que tengan en claro esta propiedad que está acá. ¿Listo? Que es la propiedad de retraso. Ahora, la segunda propiedad que vamos a ver es la propiedad de acumulación, que es básicamente un paralelo entre integración. Entonces, lo acabamos de decir, ¿cierto? Si yo tengo una señal en tiempo continuo, vamos a recordar Laplace, y su transformada de Laplace es x de s. ¿Ya? Si yo integro esa función la transformada de Laplace es x de s sobre s, y la región de convergencia es la intersección en la original y la parte real de s mayor a 0, ¿cierto? Habíamos visto. ¿Ya? Ahora, el paralelo en Z es acumulación, ¿cierto? Integral es como sumar cosas muy pegadas, ¿cierto? Muy pequeñas. Entonces, si yo tengo x de n y x de z, ahora si yo acumulo esta señal, siempre con el cambio de variable, ¿ya? Su transformada z, ¿a quién creen que es igual? ¿Alguien me puede decir? X de z ¿sobre qué? Sobre Z. Sobre z, ¿todos de acuerdo? Sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Y por qué? Básicamente porque esto que está aquí es como si yo convolucionara a mi señal original con el UDN. ¿De acuerdo? ¿Ya? El UDN es como una especie de integrador. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería su región de convergencia? La región de convergencia sería la intersección entre la región original y z mayor a 1, que es la región de convergencia del UDN. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es igual a una convolución? Vamos a verlo rápidamente. Supongamos que yo tengo x de n y u de n, ¿cierto? Y los voy a convolucionar. Entonces voy a transformar el u de n de esta manera. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes convolucionan, les va a dar la sumatoria desde k igual menos infinito hasta n, ¿cierto? Que es hasta donde se dejan de solapar de la multiplicación de mis funciones. Vean que es igual. ¿Listo? Por eso es como si estuviera convolucionando el x de n con el u de n. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, eso me lleva a la otra propiedad, porque de hecho la había haber explicado antes, que es la propiedad de convolución. ¿Listo? ¿Cuál es la propiedad de convolución? Bueno, si nos vamos a Laplace, ¿ya? Pongamos aquí nada más. Si nos vamos a Laplace, y yo convolucionaba dos señales, ¿cierto? X de t por y de t las convolucionaba, ¿ya? ¿Cuál es su salida? Bueno, ¿cuál es su transformada de Laplace? X de s por y de s, ¿cierto?
Y su región de convergencia es la intersección entre las dos regiones. ¿De acuerdo? Eso está claro. Ya de Laplace. Ahora, si yo convoluciono dos señales en tiempo discreto, ¿ya? Pues ¿cuál sería su salida? Por lógica, ¿cierto? No siempre aplica, ¿no? Como en el caso anterior. Sería la multiplicación de mis dos transformadas z, y la región de convergencia es la intersección de las dos regiones. ¿Listo? Ahora eso me facilita mucho el trabajo. ¿Por qué? Básicamente porque en vez de hacer, digamos, o en vez de tratar de modelar esto utilizando operaciones matemáticas, lo que puedo hacer es multiplicar esto que está acá, ¿cierto? Y esto me permite representar sistemas discretos y continuos utilizando diagramas de bloque, ¿cierto? Esa sería la propiedad de convolución. ¿Listo? Que es una de las razones por la que estudiamos Laplace. ¿Ya? Para que nos permita de alguna manera modelar la convolución de una forma más sencilla. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Seguro? ¿Seguros, perdón? Hasta acá todo bien, parece. Listo. Entonces tenemos tres propiedades, ¿cierto? Acumulación, la propiedad de delay o de retraso, que es importantísima, y esa propiedad que es mucho más importante que la propiedad de convolución. Es también muy importante, ¿de acuerdo? Ya, ahora nos vamos a una última propiedad que no es tan importante como las anteriores, pero de alguna manera nos permite entender otros tipos de funciones. ¿Ya? Y es la propiedad de multiplicación por tiempo, por n. ¿De acuerdo? Que es esta que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla. Vamos a escribirla acá. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una función cuya transformada z es x de z, si yo multiplico esa función por n, la transformada z es menos z, la derivada de x de z respecto a z, y la región de convergencia se mantiene. ¿Listo? Entonces aquí vienen otro tipo de series, que es n por alfa a la n, ¿cierto? Que me estaba preguntando Rodrigo la clase pasada. ¿Ya? Listo, entonces vamos a hacer la transformada z de esta función utilizando directamente esta propiedad. ¿Ya? ¿Listo? Y luego vamos a tratar de utilizar la definición de la serie para este tipo de funciones. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo utilizando la propiedad de multiplicación por n, ¿cierto? Entonces mi función original es la que no está multiplicada por n, ¿cierto? Y su transformada z es 1 menos, sobre 1 menos, 1 medio z a la menos 1, y su región de convergencia es z mayor a 1 medio. Ahora, si yo multiplico esa función por n, ¿cuál sería su transformada z? Sería menos z, la derivada respecto a z de 1 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1. ¿Listo? Y su región de convergencia seguiría siendo la misma. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer algo aquí muy interesante. Vamos a multiplicar por z arriba y abajo. Por z y por z. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría menos z, la derivada respecto a z de z sobre z menos 1 medio. ¿Listo? Para magnitud de z mayor a 1 medio. ¿Listo? Y vamos a hacer la derivada. Pues eso ya ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de un fraccionario? Sería la derivada del primero, del numerador, que sería 1, por el denominador, ¿cierto? Menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador, y todo eso sobre el denominador al cuadrado.
¿cierto? Entonces vamos a simplificar. ¿Cómo me quedaría? Este menos z se va con este z, y aquí me quedaría de la siguiente manera. Vamos a escribirlo aquí. 1/2 de z sobre z menos 1/2 al cuadrado. ¿Listo? Y esta sería la transformada z de esta función que está aquí, n por 1/2 a la n por u de n. Ahora quisiera que fueran a internet porque yo no encontré, o no tuve tiempo de buscar, básicamente. No sé si pueden buscar, por favor, rápidamente. ¿Cuál es la definición o cómo se resolvería esta siguiente serie? La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por alfa a la n. ¿Cuánto me daría? ¿Pueden buscar esto en internet, por favor? Para comprobar si estamos haciendo bien o no la... A ver, yo busco igual. No encontré. Ahí he encontrado, Edgar. ¿Ya cómo te da? Tengo que la sumatoria desde 1 hasta infinito, en teoría, o sea, no es desde 0, ¿no? Pero se puede desplazar, imagino. De ix a la i es Ujú. x sobre 1 menos x cuadrado. ¿Así? Ah, perdón, Sí, todo al cuadrado. todo el cuadrado, todo el cuadrado. No importa si empiezas de 1 porque si tú te das cuenta, en n igual a 0, pues te quedaría 0. Ah, es Y si tú, 0, claro, ¿cierto? claro. Claro. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esto para ver si nos da lo que nos dio utilizando la propiedad. ¿Listo? Entonces tenemos que x de n es n por 1/2 a la n por u de n. Vamos a hallar su transformada de z utilizando la definición, ¿cierto? Sería la sumatoria desde n igual 0 por esta función hasta infinito de n por 1/2 a la n por z a la menos n. ¿De acuerdo? Y eso me daría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Y aquí quedaría n por 1 sobre 2z a la n. ¿Cierto? Y ese sería alfa. Entonces me quedaría 1 sobre 2z sobre 1 menos 1 sobre 2z al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a transformarlo para que me dé este que está acá. ¿Cierto? Entonces vamos a multiplicar aquí por z cuadrado. Y aquí por z cuadrado. ¿De acuerdo? Me quedaría 1/2 de z arriba. Y este z cuadrado puede entrar aquí como z, ¿cierto? Me quedaría z menos 1/2 todo al cuadrado. ¿Listo? Y me da exactamente la misma función, ¿cierto? ¿Cuál sería su región de convergencia? De la misma manera tengo que analizar la base que está acá, ¿de acuerdo? Y si analizo la base me quedaría 1 sobre 2z magnitud tiene que ser menor a 1, o en otras palabras z mayor a 1/2. ¿Listo? ¿Ya? Entonces es una propiedad que no es tan relevante, pero que me permite analizar otro tipo de funciones. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos 4 propiedades. Bueno, 6, ¿cierto? Estabilidad, causalidad, desplazamiento en tiempo o retraso, acumulación, que es básicamente dividir sobre 1 menos z a la menos 1, convolución, que es importante, se ve como multiplicación, y finalmente multiplicación por n. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vayan abriendo por favor el libro de Oppenheim. Si lo tienen por ahí, yo lo voy a abrir igual.
Entonces, vámonos para transformada inversa Z, pero antes vamos a ver los pares de transformadas. ¿Ya? Entonces voy aquí a proyectar mi computadora. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí está Oppenheim, ¿ya? Creo que es 790, si no estoy mal. Aquí está. Listo, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces estos son los pares de transformadas que ustedes tienen que usar para transformada Z inversa. ¿De acuerdo? Básicamente todos los que están aquí ya los hemos analizado en el tablero, ¿ya? Los únicos que faltan y que les va a quedar de tarea son el 11 y el 12 y el 9, tal vez, que es coseno. ¿Listo? ¿Ya? Pero se hace igual de la misma manera que se hizo el seno. ¿Listo? Entonces, todo lo que está aquí ya es conocido para ustedes. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿por qué necesitamos ver los pares de transformadas? Entonces, si ustedes se acuerdan en Laplace, perdón, carambas. Si ustedes se acuerdan en Laplace, ¿cierto? Yo tenía que aplicar la técnica de fracciones parciales, ¿ya?, para poder devolverme al tiempo, y además de eso tenía que analizar la región de convergencia. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, no hay diferencia. Solamente que las regiones de convergencia son círculos y anillos. ¿Listo? Y otra diferencia es que la transformada o las fracciones parciales se van a hacer en función de fracciones negativas. ¿Listo? Y eso es importante. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Tengo la transformada Z, que es 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 por 1 menos 1 medio Z a la menos 1. Y voy a hallar su transformada inversa para estos tres posibles regiones de convergencia. Z mayor a 1, entre 1 medio y 1 y menor a 1 medio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, algo muy importante que digamos que no dijimos es cómo graficar los diagramas de polos y ceros de la transformada Z. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, usualmente, vamos de nuevo al libro, usualmente la transformada Z se da en función de Z a la menos 1. ¿De acuerdo? Por convención. Ahora, si yo quiero hallar el diagrama de polos y ceros de esta función, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo lo hallarían los polos y los ceros de esa función? ¿Alguien? Nicolás, ¿cómo lo harías? Para los polos creo que habría que igualar el denominador a 0 y hallar los valores de Z. Ajá. Para los ceros, hacer pero con el numerador. Claro. Igual, de la misma manera, pero mira que, o sea, tú estás diciendo que no tiene ceros, entonces, esta función. Sí, en este caso sería así. Vamos a hacer una cosa, vamos a multiplicar aquí por Z, y aquí por Z, y aquí por Z cuadrado para mantener la igualdad. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría Z cuadrado. Este Z lo meto acá, me quedaría Z menos 1. Y este acá me quedaría Z menos 1 medio. ¿Ya? Entonces, los polos, como dijo Nicolás, es igualar el denominador a 0. Entonces, tenemos dos polos. Z igual a 1 y Z igual a 1 medio. ¿De acuerdo? Y, al contrario de lo que dijo Nicolás, tendríamos dos ceros en 0. ¿De acuerdo? Que no se ven explícitamente cuando tienen funciones negativas. Entonces
Entonces, si ustedes quieren hallar los polos y ceros, tendrían que pasar todo a exponenciales positivas, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría el diagrama de polos y ceros de esta función? Ojo. Tendría un polo en z igual a 1, o sea, uno por acá. Uno en z igual a 1/2. ¿Listo? Y dos polos y dos ceros acá. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo tres posibles regiones de convergencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pintar un círculo de radio 1/2 y un círculo de radio 1. ¿De acuerdo? Entonces vean aquí una cosa. Las regiones de convergencia, al igual que en Laplace, están definidas desde círculo que pasa por polo hasta círculo que pasa por polo, que sería esta, desde círculo que pasa por polo infinito, que sería esta, y desde círculo que pasa por polo hasta 0, que sería esta que está acá. ¿Listo? Entonces se puede hacer más o menos el mismo paralelo con Laplace, porque en Laplace decíamos, de menos infinito a polo, o de polo a polo, o de polo a infinito. Esas serían las tres posibles regiones de convergencia. ¿Listo? Ya, entonces vamos a hacer ahora sí el análisis, ¿de acuerdo? Listo, vamos a hacer el análisis. ¿Ya? Entonces no se les olviden pasar a potencias positivas si quieren ver los polos y ceros de mi función, o de la función. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Ojo, me quedaría 1 sobre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos 1/2 z a la menos 1. ¿Y eso cómo lo puedo escribir? Como a sobre 1 menos z a la menos 1 más b sobre 1 menos 1/2 z a la menos 1. ¿Listo? ¿Y cómo me quedaría entonces? El numerador, estoy haciendo fracciones parciales, ¿no? El numerador me quedaría ¿cierto? Más b por 1 menos z a la menos 1. Eso tiene que ser igual a mi numerador original, que es 1, ¿cierto? Y aquí sacaría dos posibles ecuaciones, ¿cierto? A más b igual a 1, que es lo que no multiplica nada, y menos a medios menos b, eso es igual a 0 porque no hay z a la menos 1, ¿de acuerdo? ¿Cuánto les daría a y b, por favor? A igual a 2, B igual a menos 1. Listo. Entonces les quedaría a igual a 2 y b igual a menos 1, ¿cierto? Básicamente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la transformada inversa z para el primero. Magnitud de z mayor a 1. ¿Listo? ¿Cuál sería esa transformada inversa? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer exactamente el mismo análisis que hicimos la vez pasada. Entonces, no creo que nos alcance el tiempo, entonces voy a borrar aquí. De todas maneras, a ver, me acuerdo. ¿Cierto? Entonces tengo 2 sobre 1 menos z a la menos 1, menos 1 sobre 1 menos 1/2 z a la menos 1, y me están diciendo que la transformada z tiene región de convergencia z mayor a 1, ¿cierto? Entonces, analizamos este monomio. Este monomio tiene dos posibles regiones de convergencia, ¿cierto? Z mayor a 1 y z menor a 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí el polo es z igual a 1, ¿cierto? Y analizamos este que está acá. Z mayor a 1/2 y z menor a 1/2, ¿cierto? Ahora, ¿cuál posible combinación me da a mí z mayor a 1? ¿Alguien me puede decir? Sería z mayor a 1 y z mayor a 1/2, ¿cierto? Esa es la combinación que me daría esta región de convergencia total. ¿De acuerdo? Entonces nos para
par de transformadas, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la que me sirve a mí en este caso es la número 5, ¿cierto? La número 5 es exactamente la que estoy buscando, ¿ya? Entonces la transformada inversa de 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 es alfa a la n por u de n, siempre y cuando abra hacia afuera del círculo, es la 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la transformada inversa de esta función? Para este caso sería 2, en este caso alfa vale 1, ¿cierto? 2 por u de n, menos, en este caso alfa vale 1/2 a la n por u de n. ¿Listo? Y esa sería la transformada inversa. ¿Ya? Para la primera región de convergencia. ¿Ya? Vamos a analizar la segunda región de convergencia, ¿cierto? La segunda región de convergencia es mayor a 1/2 y menor a 1, ¿cierto? Y pongámosla aquí. 2 sobre 1 menos z a la menos 1, menos 1 sobre 1 menos 1/2 z a la menos 1. ¿De acuerdo? Tengo dos posibles regiones de convergencia. Para este caso, mayor a 1 y menor a 1. Y para este caso, mayor a 1/2 y menor a 1/2. ¿Ya? Ahora, ¿cuál combinación me da a mí la región de convergencia total? ¿Alguien me puede decir? Es menor a 1 y mayor a 1/2. Exactamente. Menor a 1 se ve aquí claro, ¿cierto? Y mayor a 1/2. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, menor a 1, tenemos que utilizar ¿qué línea? Entonces nos vamos, ¿cierto? Sería la línea 6, ¿cierto? Porque en este caso, la región de convergencia es la parte interna del círculo. ¿Listo? ¿Ya? Y la transformada inversa de esa función sería menos alfa a la n por u de menos n menos 1. ¿Listo? Que es la que hemos estado usando, de hecho. ¿Ya? Entonces sería menos, ¿de acuerdo? 2, ¿ya? Por u de menos n menos 1, sería la primera. ¿Listo? ¿De dónde sale este negativo? Exactamente del par de transformada. Y el otro quedaría exactamente como el pasado. Entonces me quedaría menos 1/2 a la n por u de n. ¿Listo? Y este sería la transformada inversa para esta región de convergencia. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora vamos para el último caso. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el último caso? El último caso es, tengo la misma función, ¿cierto? Pero en este caso la región de convergencia abre hacia adentro de un círculo de 1/2. Entonces volvemos a analizar, ¿cierto? Los posibles combinaciones. Aquí sería z mayor a 1, z menor a 1, y aquí sería z mayor a 1/2 y z menor a 1/2, ¿cierto? Ahora, ¿qué posibles combinaciones me sirven a mí para tener esta región de convergencia total? ¿Alguien me puede decir? Z menor a 1 para la primera y Z menor a 1/2 para la segunda. Exactamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿abren hacia adentro las dos? No, es horrible. Van hacia adentro las dos, ¿cierto? O sea, tendré que usar la línea número 6, ¿cierto? Y la línea número 6 básicamente me dice que la transformada inversa de este sería menos 2 por u de menos n menos 1, y la de esta sería menos, paréntesis, menos 1/2 a la n por u de menos n menos 1, ¿cierto? Y este menos viene directamente del par de transformada. O sea, me quedaría menos 2 por u de menos n menos 1 más 1/2 a la n por u de menos n menos 1. ¿Listo? ¿De acuerdo?
¿Preguntas? Ahora, para tocar el tema de críticamente estable. ¿Cuál de estos sistemas es estable? Z menor a un medio, Z menor a un medio y menor a mayor a un medio menor a 1 o Z mayor a 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de esos tres sistemas me ofrece estabilidad a mí? Walter. Rodrigo. Estables serían la región que se encuentra entre un medio y 1 y mayor a 1. Entonces ahí está el problema. El problema es que no empieza exactamente en 1. No es mayor igual ni menor igual. ¿Cierto? O sea, en teoría nunca encerraría al círculo unitario, si tú te das cuenta. Entonces, esto que está aquí es un sistema críticamente estable. Vamos a ver por qué es un sistema críticamente estable. Y esto me dio la oportunidad de explicarlo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un sistema críticamente estable? Porque la región de convergencia siempre va a empezar exactamente, o en algunos casos va a empezar exactamente, en el círculo unitario, pero no lo va a encerrar. ¿De acuerdo? O sea, no es totalmente estable el sistema. Por ejemplo, vamos a hacer un sistema críticamente estable sería UDN, porque en este caso Z es mayor a 1, o la magnitud de Z es mayor a 1, ¿cierto? Empieza en el círculo unitario, pero no lo encierra. Entonces, ¿cómo se ve esa críticamente estabilidad? No sé cómo se dirá eso. ¿Cómo se ve eso, o esa condición? Eso se ve en el hecho de que para ciertas entradas es estable y para ciertas entradas es inestable, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo a UDN, si yo a UDN lo convoluciono con un medio a la n por UDN, ¿ya? Eso me da una exponencial decreciente. Eso lo pueden ver ustedes. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vean que para entrada acotada, la salida es acotada. ¿De acuerdo? Ahora, si yo convoluciono ese sistema con un UDN, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasaba en tiempo. Me va a dar una rampa que tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, para la entrada un medio a la n por UDN es estable, pero para la entrada UDN es inestable. Entonces, por eso se llama críticamente estable este sistema. ¿De acuerdo? Está justamente en el límite. ¿Ya? Está bordeando el límite. Entonces, para ciertas entradas es estable, para ciertas entradas es inestable. ¿De acuerdo? ¿Dudas de lo que vimos hoy? La condición de estabilidad era que se encierre al círculo unitario, ¿no? Específicamente Claro. al unitario. Uh-huh. Perfecto. En este caso no lo encierras porque está empezando, pero no lo encierras, si no hubiera sido mayor o igual, ¿me entiendes? Claro. Perfecto, ¿Ya? gracias. Entonces, si tú convolucionas al UDN con el UDN, básicamente vas a obtener una rampa. Entonces es una salida no acotada. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, si dejamos hasta acá hoy y vamos a, bueno, para la siguiente clase vamos a acabar con transformada inversa, rapidito, y luego nos vamos para transformada de Fourier, que es más interesante, se ponen las cosas más interesantes. ¿Listo? Luego veríamos transformada discreta de Fourier y ya vendríamos alcanzando el examen. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a ver el dato del día que tiene que ver con finanzas. ¿De acuerdo?
¿Alguien ha escuchado o alguien ha escuchado del quiebre de la bolsa de valores o del mercado en el 2008? ¿Qué fue lo que pasó ese año? ¿Nadie? Creo que no hay. Creo No, yo no, yo no. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos fue lo siguiente. En Estados Unidos es muy común que ustedes... que ¿Sí? un- Dale, dale. decía que me parece que era un banco, que era Lehman Brothers, justamente, Ujú. que comenzó a dar muchos más préstamos. La gente comenzó a no poder pagarlos, entonces justamente eso encadenó una crisis Exactamente. en las que Entonces, la gente daba sus casas para pagarlos y como habían... creo que se cortó al final, pero sí. Eh, Básicamente lo que dijo Nicolás es lo que pasó. O sea, lo que pasó fue lo siguiente. Usualmente en Estados Unidos, para acceder a la vivienda, ustedes necesitan, o como en todo lado, necesitan cierta cantidad de ingresos mensuales, ¿cierto? Por encima de tanto, no sé. ¿Ya? Pero hay ciertos bancos, por ejemplo, en este caso, bueno, en este caso esto no es un banco, sino era una prestadora de servicios financieros que se llamaba Lehman Brothers, ¿de acuerdo? Entonces este Lehman Brothers lo que hacía básicamente era lo siguiente. Ellos prestaban dinero, ¿cierto? A personas, pero que las personas, esas personas no tenían los suficientes ingresos económicos para poder adquirir el préstamo de un banco regular. Entonces, mejor dicho, lo que ellos hacían era bajar un poco los estándares para poder prestar, ¿ya? Entonces, básicamente empezó a prestarle a muchísima gente y gente de bajos recursos en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Ya? Listo, y empezó a prestar y a prestar y a prestar. Y llegó un punto en el cual la burbuja empezó a crecer, ¿cierto? Y estas personas que estaban acá no pudieron pagar su préstamo, ¿cierto? Y al no poder pagar su préstamo, pues perdían la casa, ¿cierto? Pero la casa en realidad, pues no representaba para los Lehman Brothers ninguna ganancia, ¿cierto? Ningún interés. Y poco a poco se empezó a desencadenar este problema, ¿cierto? Y ahí fue donde estalló todo, ¿ya? Entonces, todo viene básicamente de que se empezaron a dar préstamos, demasiados préstamos para la adquisición de casas, y las personas no podían solventar esos préstamos porque eran personas de bajos recursos y eran tipos especiales de préstamos, ¿de acuerdo? Está bien prestar, pero pues obviamente ellos creo que se excedieron, no midieron sus riesgos. Ahora, ¿qué tiene que ver el procesamiento de señales con esto? Entonces vamos a ver algo aquí muy interesante que es la acción de la caída de las acciones de Lehman Brothers. Vamos a ver cuánto valía una acción de Lehman Brothers y cómo empezó poco a poco a desplomarse. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Listo? Entonces, creo que está acá. Aquí está. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes ven dos gráficas. La de arriba es no logarítmica y la de abajo es logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue más o menos en el 2008. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el valor de la acción estaba en $25, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que es dólares, 25, ¿ya? Empezó a evolucionar normal, digamos, con una fluctuación normal. Y justo en el 2008, cuando se dio el efecto que decía Nicolás, se empezó a desplomar, ¿cierto? Y hubo un punto en donde el desplome fue tanto, que básicamente es como si fuera una función U de t, ¿cierto? O U de menos t en este caso, ¿ya?
Y no se volvió a recuperar. Lehman Brothers ya no existe. Ya es una empresa que ya pasó a mejor vida. ¿Listo? Ahora, si ustedes hacen la escala logarítmica o le aplican logaritmo, perdón, al eje Y, se van a dar cuenta de algo muy interesante y es que esta función nunca va a tocar cero. ¿De acuerdo? Y eso es una especie de, es como una especie de convención en las finanzas. Una acción nunca va a tocar el valor cero, siempre va a tener ciertos valores de centavos, así sean centésimas de dólar. Pero nunca va a tocar cero para que les dé la oportunidad de recuperarse, si no, no podrían recuperarse. ¿De acuerdo? Listo, entonces, esta más o menos es la evolución temporal del fenómeno que se dio en 2008, ¿cierto? Entonces, en 2008 empezó a caer y ya en 2009 estábamos pues en el piso, o la acción de Lehman Brothers estaba en piso. Ahora una pregunta, ¿cómo, si yo les digo, con los elementos que hemos visto en procesamiento de señales, ¿cómo identificarían ustedes este quiebre en la bolsa? ¿O cómo podrían anticipar ese quiebre en la bolsa? ¿Alguien me puede decir? ¿O alguien puede suponer, por lo menos? Bueno, entonces básicamente, esto que está aquí, perdón, esta fluctuación tan grande que se ve aquí en el 2009, eso representa una alta frecuencia. ¿Ya? Es una alta frecuencia porque es un cambio abrupto. Los cambios abruptos son altas frecuencias, los cambios lentos son bajas frecuencias, ¿cierto? Entonces, si yo básicamente trato de alguna manera aislar ese cambio abrupto en frecuencia, puedo determinar dónde se dio exactamente el quiebre en la bolsa. Entonces, ¿cómo se haría? Digamos que una forma sencilla, que no es la recomendable, es la siguiente. ¿Listo? Digamos que esta es la evolución, ¿cierto? De la bolsa, ¿ya? Ahora esos datos los voy a meter yo a un filtro pasabajas, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces de salida solamente voy a tener las bajas frecuencias, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, a ese resultado de bajas frecuencias se lo voy a restar a la señal original que tiene altas frecuencias y bajas frecuencias, ¿cierto? Entonces, si yo resto bajas frecuencias de altas y bajas, básicamente solamente me van a quedar las altas frecuencias. Y la salida va a ser básicamente una especie de impulso, ¿cierto? Alrededor del año 2008, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean este spike, que se llama en inglés, o impulso, ustedes van a decir, ahí fue donde ocurrió el quiebre de la bolsa de valores, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esto no se puede implementar muy bien en tiempo real, ¿cierto? Porque yo, básicamente, voy a predecir el spike después de que haya pasado o cuando esté pasando y no me serviría, ¿cierto? Entonces lo ideal es utilizar pues, elementos estadísticos para poder predecir dónde va a ser el spike, ¿ya? Que eso pues es otro tema un poco más avanzado, ¿de acuerdo? Y pues digamos que esa sería la forma de determinar dónde está el quiebre de la bolsa de valores en el 2008 utilizando filtros pasabajas y ya, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? A mí me da curiosidad lo siguiente, ¿no? En este caso, pues nos ha mostrado una gráfica de cómo ha sido el comportamiento de la bolsa de valores respecto al tiempo, ¿no? Uh-huh. Supongamos que yo podría llegar a convolucionar esta función con un UDT, se podría decir, de tal manera de que podría simular qué hubiese pasado si yo hubiera invertido $1 en la bolsa de valores en esa época. O sea, integrando básicamente. Claro. O sea, O sea, decía, cuando tú, claro, si tú integras estarías hallando el área bajo la curva de toda tu curva. Si tú quieres saber
cuál sería el valor del dólar en ese punto, tendrías que mirar dónde vas a retirar el dinero, primero que todo, ¿no? Claro. ¿Cierto? No sería simplemente integrar, pero creo que sí estaría el proceso de integración en ese punto. Ujú. Ya, gracias. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar lista. Camila, Presente, Edgar. Nicolás, Walter, Walter, ¿no estás, Walter? Ya. Walter, Carlos, Presente, Edgar. Iván, Presente, profe. Litsi, Presente, profe. Alex, Presente, profe. Abel. Presente, Abel. profe. Listo. Denilson, Presente. Mauricio, Presente, Edgar. Marco, Presente, profe. Marcos, John, Presente, Inge, presente. Adriel, Presente, Edgar. Giancarlo. Presente, profe. Estaba pensando en el peruano. Micaela, ¿no estás? Rodrigo, ¿estás? Daniel, Maita, Carlos Mendoza, Aquí, Inge. Estefan, te vi también. Emilio, también. Presente, profe. Luis, Reinaldo, Gary, Acá, Edgar. Aldo, Presente, Inge. Aldo. Álvaro, Santalla, no creo que canceló. Cristian, Presente, Edgar. Daniela, Presente, profe. Profe, una cosa más. Walter tuvo problemas con su internet ya, y justo salió. Eso me dijo que le dijera, por favor. listo. Manuel, Presente, Inge. Franz, te vi, ¿dónde estás? Bueno, Daniel Zapata, ¿no estás? Aquí, Edgar. Franz, ¿estás o no? Franz dijo que está por el chat. Bueno, entonces, la siguiente clase ya vamos a empezar a transformar de Fourier. Vayan pensando, bueno, por lo de la ITEC nos desfasamos un poquito con las tareas, pero la siguiente tarea lo que vamos a hacer es lo siguiente, va a ser de convolución, no va a ser muy larga, 4 o 5 ejercicios, pero uno de esos ejercicios lo van a tener que explicar ustedes en un video, ¿de acuerdo? Entonces vayan pensando con cuál persona quieren hacer ese video, ¿de acuerdo? ¿Listo? Yo creería que hoy les voy a enviar la tarea y de una vez les voy a preguntar, los grupos máximo hasta mañana me avisan, ¿listo? Si no, aleatoriamente. ¿De acuerdo? Y ¿Grupos los de cuánto, Edgar? de dos. Ujú. 2. Y las especificaciones del proyecto las voy a subir hoy también, ¿de acuerdo? Está un poquito atrasado con las cosas, ¿de acuerdo? Entonces vayan pensando con quién para que hagan el video. ¿Listo? Y nos vemos la siguiente clase. A menos de que hayan preguntas o alguna retroalimentación. ¿Seguros? Bueno, también me han preguntado de mis publicaciones, se las voy a pasar por el chat de WhatsApp. Tengo que meterme a ciertos servidores para bajar los piratas, porque ni siquiera yo puedo acceder a eso.
¿Ya? Entonces, nos vemos el martes, perdón. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, Edgar. Listo, chicos, muchas gracias. Gracias, Edgar, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.